escuela unitaria es un tipo de formación que encontramos en ocasiones en el mundo rural. Está enfocada exclusivamente a cubrir las primeras etapas formativas, la etapa preescolar y la educación general básica o primaria, hasta el sexto curso. Es una formación con unas características muy curiosas. Las escuelas unitarias no nacen, se hacen. No se crean escuelas unitarias, sino que se llega a ellas como la evolución de una escuela que ha ido perdiendo alumnos progresivamente y que ya no alcanza un número suficiente como para diferenciar a los alumnos por edades o por cursos. Es, por tanto, una consecuencia del vaciado progresivo de la España interior, del efecto aspiradora de las grandes capitales y de las políticas demográficas de los últimos 60 años. Estas políticas nos han conducido al desarrollo económico de las grandes urbes y al declive de una parte del país. La escuela de nuestros hijos es un reflejo de esa sociedad masificada que busca la especialización del individuo, donde también ellos son tan solo un número, una estadística. Y frente a ellas, como si fuera una consecuencia de la degradación del mundo rural, aparece un hecho singular: la escuela unitaria. Qué pena, pensarán algunos, ¿dónde se ha llegado en los pueblos? Esto es la antesala de la muerte de un colegio. Pero cuando lo ves de cerca, cuando te sumerges un poco, cuando lo vives, aunque solo sea por un día, te surge la duda. ¿La escuela unitaria es una solución de emergencia o estamos ante la solución perfecta a las primeras etapas formativas de la vida de un niño o niña? Pues para salir de la duda, lo mejor será acercarnos a la escuela unitaria, de la mano de sus protagonistas, el alumnado y el profesorado de la escuela unitaria, para que nos expliquen, para que nos enseñen qué es eso de la escuela unitaria. Es una escuela rural en la que hay diferentes niños, hay muy poquitos alumnos y suelen ir de edades comprendidas entre primer curso de educación infantil y sexto curso de educación primaria. En concreto, en este año en Lastras tenemos 8 alumnos. Tenemos un alumno de tercero de educación infantil, una de tercero, una de cuarto, 2 de quinto y 2 de sexto. Todos permanecen en el mismo aula. La maestra tutora de estos 8 alumnos soy yo y luego también contamos con la visita de profesores especialistas. Tenemos el especialista de inglés, especialista de educación física, de música, de religión, etc. Estos maestros especialistas son los que llamamos itinerantes. Itinerantes quieren decir que van rotando por las 6 localidades diferentes del CRA, entonces van a dar clase a cada una de ellas en función del horario que les corresponde a ese curso. La clase sí que es verdad que al principio puede parecer un poco caótico, sobre todo si no estás acostumbrado a este tipo de escuelas. Tú llegas en septiembre y de repente te dicen, toma, ¡bum! Y te dan ahí pues 6 programaciones de lengua, de matemáticas, de ciencias, de todo, y dices, madre mía, ¿por dónde cojo yo esto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es respirar y decir, no pasa nada, flexibilidad, que es lo que yo hago y me ha funcionado. Luego también pensar que cada curso es diferente, no puedes intentar seguir un método un año, al año siguiente el mismo método, porque las circunstancias no son las mismas, los alumnos cambian, los cursos cambian, las familias cambian, todo cambia de año en año, entonces cada año es diferente y lo que tienes que hacer pues es eso, es organizarte. Yo lo que hago cuando tengo tanta diversidad de cursos como es este año,
de las guías no sigo una guía para cada curso, lo que hago es unificar todos los contenidos y luego a la hora de explicar a los niños trato de que todas las explicaciones sean comunes, luego diversificándolo un poquito para cada curso. Pero mi explicación va a ser la misma para todos. Además, les viene muy bien porque también es una forma de llevar la clase un poquito más dinámica, no es tan teórica, lo haces a base de juegos. Y luego a los pequeños les viene muy bien porque se les va quedando cositas de cursos más superiores y a los mayores les viene fenomenal porque no deja de ser un pequeño repaso que van haciendo de cursos anteriores. Entonces haces que la evaluación, si de por sí ya tiene que ser continua, pues de esta forma es más continua todavía, porque cada día vas repasando un poquito de todo el anterior. Entonces, sobre todo para saber llevar una clase de una escuela unitaria, organización, paciencia y flexibilidad. Eso es fundamental. Mis niños, en septiembre yo les doy el horario, pero yo les digo siempre, este horario no es para cumplirlo, es para que tú tengas una referencia de lo que va a tocar cada día. Pero el ritmo al final no lo marco yo, ni lo marca un horario reflejado en un papel. El ritmo lo marcan ellos. Si un día toca lengua y yo veo que ese día pues están entretenidos, estamos haciendo un trabajo que les está gustando bastante y no da tiempo a hacer matemáticas, no pasa nada, ya será el día siguiente. Entonces eso también es muy importante, no intentar programarte cada semana, intentar que todo salga cuadriculado como lo tienes organizado, porque entonces lo vas a pasar mal. Yo me programo día a día y si un día no termino lo que tengo programado, no pasa nada. Al día siguiente continúo por donde lo hemos dejado y tú vas a estar más tranquila, la tranquilidad se la vas a transmitir a los niños y todo es mejor. Ahora que caigo, no nos habéis enseñado vuestro colegio. ¿Nos lo mostráis? Ahora os vamos a enseñar nuestro colegio. Aquí hay un hall donde a veces hacemos educación física cuando hace mucho frío. Y aquí pues tenemos una clase donde se da apoyo. Pues tenemos también instrumentos porque todos los lunes venimos a bailar jotas aquí al colegio. Venimos a ensayar con Félix y María José, que son unos que viven en el pueblo y nos enseñan jotas. Y aquí tenemos algunos juguetes que estaban en la clase de matemáticas y los cambiamos aquí. Y son muchos. Y ahora vamos a ir a la biblioteca o la sala de profes. Que aquí los profesores pues se toman un café o lo que quieran en los recreos y tienen aquí un microondas y una nevera. Tenemos muchos libros que estos son de infantil. Están un poco descolgados. Y allí tenemos unos cojines para sentarnos en el suelo. Y aquí tenemos una pizarra digital donde a veces vemos películas y vídeos. Aquí tenemos nuestras cosas de arte, que es un taller que hacemos con Raquel y nos van a traer muchas cosas y las hacemos. Y aquí tenemos como si fueran unas normas de la biblioteca. Tenemos nuestra clase de los mayores. Está aquí todo el mundo jugando a las tablas. La profesora. Y aquí tenemos una estantería con muchos libros y cosas para hacer manualidades con Raquel. Y las mesas donde trabajamos. Y allí las normas de clase. Yo me llevo a nivel 7. Y este es el cuarto del material de educación física. Donde tenemos pelotas, colchonetas, aros.
Bueno, ahora voy a pasar a explicar un poquito cómo funciona un día en la escuela unitaria. Lo primero, bueno, los niños llegan al cole a las 9 de la mañana. Yo llego un poquito antes pues porque si tengo que preparar alguna clase o algo, pues que no me pille de sopetón. Entonces, nada, los niños llegan a las 9, yo les abro la puerta, entran, los recibo y lo primero que hacemos es sentarnos todos juntos en la alfombra. Hacemos una pequeña asamblea más o menos de unos 20 minutos. Nos damos los buenos días, nos contamos cosas, siempre tienen alguna anécdota importante que contarme, entonces también aprovechamos ese momento para hablar un poquito entre todos. Luego también nombramos al encargado, cada día tenemos un encargado en el que vamos haciendo las rutinas del día a día, pues pone la fecha, nos dice el día de la semana en que estamos, el mes o alguna cosilla más que tengamos que contar. Luego también en la asamblea leemos el diario de clase. En esta clase tenemos un diario en el que cada día el encargado se lo lleva a su casa y tiene que redactar un poco con nada, pues unas 10 líneas más o menos, lo que hemos hecho el día anterior en clase y cómo se ha sentido, cuál ha sido su sentimiento, si ha habido algún conflicto, algún problema, algo con lo que se haya ido preocupado a casa. Entonces al día siguiente, cuando viene con ese diario, si lo leemos en voz alta delante de todos y si vemos que ha habido algún tipo de conflicto, pues tratamos de solucionarlo en ese momento. Luego también aprovechamos para recordar las normas de comportamiento, porque eso ya las conocen, pero no está de más recordarlas un poquito cada día. Una vez que ya hemos terminado la asamblea, pues lo normal es que cada día tengamos a primera hora, solemos hacer lengua. Como ya he dicho antes, las explicaciones las suelo hacer colectivas, de una forma dinámica y que a ellos no les resulte aburridas, pues a base de juegos, intervienen bastante, los mayores me ayudan a explicar a los pequeños y entonces pues dedicamos, depende del contenido que toque ese día, dedicamos más o menos unos 10-15 minutos a la explicación. Una vez que ya hemos terminado la explicación, pasamos a hacer el trabajo individual en mesa, cada alumno ya se va a su mesa y yo voy pasando por las mesas viendo lo que van haciendo, si alguno tiene alguna duda pues yo me voy acercando. Después de lengua, pues depende, porque hay días que ese día toca que venga especialista, entonces se van con el especialista, que hacemos desdobles, se van con el especialista que toque en ese momento y yo me quedo con el otro grupo. O a veces no viene especialista hasta después del recreo y aprovechamos para hacer ciencias. Ciencias este año hemos metido una innovación que hemos unificado sociales y naturales. Hasta ahora los resultados están siendo buenos, por lo menos al final los primeros que evalúan son los niños y los niños están contentos. De hecho, la asignatura de ciencias nunca quieren que terminen. ¿Por qué? Porque es todo más dinámico, todo más a base de juegos, es mucho de investigación, de investigar en el ordenador, hacen muchos trabajos en equipo, luego nos los ponen a todos en clase o hacemos experimentos. Entonces, todo eso que no requiere tanta teoría, a los niños les gusta mucho. Luego lo que hacen ellos es la investigación, la hacen ellos, nos los ponen y después ellos son los que van construyendo sus propios apuntes en su cuaderno de trabajo, que es lo que luego ellos tienen que llevarse a casa para estudiar. Normalmente cuando toca ciencias no quieren salir al recreo, porque es que se les olvida la hora, o sea, por ellos, si fuera por ellos, seguirían con ciencias toda la mañana. Después, a las 12 menos cuarto más o menos, salimos al recreo, tiene una duración de una media hora, y como yo aquí estoy sola de tutora, pues salgo siempre con ellos al recreo, pues bueno, les observo, además ese rato me viene muy bien, porque es un momento en el que ellos es cuando realmente están socializando entre ellos y donde se detecta todos los problemas que pueda haber, si hacen a un niño de menos. Entonces, a mí esos momentos me vienen muy bien como para observarles, ¿no? Pues a mí la asignatura que más me gusta es educación física, porque hacemos cosas divertidas y corremos y saltamos y jugamos. Lengua. Lengua, pues es muy divertido y aprende a escribir mejor. A mí me gusta más lengua porque así se aprende a vocalizar mejor, aprendes a escribir mejor. Que a veces en matemáticas cuando acabamos pronto las tareas porque nos ponen pocas, vamos a la pizarra y hacemos juegos, o nos da pizarras pequeñas. Los profesores me metían mucha caña, cuesta un poco los problemas. Ciencias. Pues educación física. Bueno, el profesor que más me gusta, que es poco, es Carlos, porque da matemáticas y música y no suele poner vídeos en la pizarra. Por aquí. Rosaura y a veces Carlos, porque con Carlos a veces jugamos a juegos y con Rosaura, pues como es educación física, también me lo paso muy bien. A mí es Raquel, porque a veces manda mucha tarea, pero es maja y hacemos asambleas
Carlos también. Con Rosaura, porque hacemos muchas cosas divertidas en educación física y algunos viernes, como ella viene a segunda hora, pues nos damos lengua con ella también, en vez de con Raquel, vamos cambiando. Y yo con Rosaura la verdad es que trabajo más que con Raquel. Despertamos con la lengua, qué pasión. El sujeto, el predicado y los verbos de acción. Un poco de mates, números y quebrados, divisiones, raíces, las sumas y los cuadrados. Después del recreo, ¿qué hacemos? Pues nada, entramos en clase. Si ha habido algún problema después del recreo, pues lo intentamos solucionar y ocurre lo mismo, pues depende de lo que toque ese día. O tenemos matemáticas o viene un especialista, depende. Si toca matemáticas, este año tenemos la suerte de que contamos con el especialista de música, que además también nos ayuda en matemáticas y desdoblamos. ¿Por qué? Porque como hay tanta diversidad de cursos, pues bueno, para que pueda ser un poquito más individualizado todo, pues desdoblamos. Yo me quedo con el curso de infantil, tercero y cuarto, y el profe de música se lleva los de quinto y sexto. Bueno, la interacción entre los alumnos, a pesar de ser de tantas edades y cursos diferentes, es bastante buena entre ellas. Se ayudan bastante, sobre todo cuando los pequeños, pues, por ejemplo, atarse los cordones, enseguida a lo mejor yo no me he dado cuenta y es el mayor el que va detrás. Fulanito, átate los cordones, enseguida como que ejercen mucho de hermanos mayores, los cuidan mucho, se quieren, luego se escuchan mucho entre ellos también y sobre todo juegan todos con todos, no tienen ningún problema uno con el otro, les da igual el mayor con el pequeño, si juegan al escondite, juegan por parejas y se pone el mayor con el pequeño, da igual. Además juegan a todo, se adaptan, los pequeños se adaptan a juegos de mayores, los mayores se adaptan a juegos de pequeño. Pienso que es una ventaja, porque también luego los pequeños aprenden mucho de los mayores, por imitación, y los mayores también aprenden de los pequeños. Y luego como que a los mayores también pues se vuelven con un corazón más tierno. Un CEIP es un centro de educación infantil y primaria. En la Comunidad de Madrid, dependiendo del lugar donde se ubique el centro, el CEIP, pueden ser centros de línea 1, 2, 3, 4, etc. Es decir, colegios muy pequeñitos donde un curso solamente tiene una clase, tercero, cuarto, quinto, o si es de línea 2, sería tercero A, tercero B, cuarto A, cuarto B. Es decir, 2 clases de cada uno de los niveles. Podemos entonces tener colegios o centros muy pequeñitos que incluso no cumplan la ratio de 25 alumnos por clase o macrocolegios de línea 5. El niño, porque sí, tiene sed de aprendizaje. Esto quiere decir que aunque el maestro no quiera, el niño va a aprender. Tanto en la escuela masiva como en la escuela unitaria ocurre esto. Si además un maestro se enfrenta a un grupo de 6, 7 alumnos, este maestro sabe en cada momento cuál es el siguiente pasito que ese alumno necesita para seguir progresando. Conoce su respiración, o sea, sabe perfectamente qué recurso, qué metodología utilizar para que los alumnos aprendan. Si el número de alumnos, la ratio, es mucho mayor, pues esto implica mayor dificultad de conocer al alumno. Otra de las grandes ventajas que veo son los valores que se promueven en el CRA. Valores como solidaridad, ayuda, comprensión, te doy la mano y caminamos juntos. Es ese aprendizaje de enriquecimiento en el que el hermano mayor, que es el compañero mayor, le da la mano al pequeño, le ayuda, le explica, consolidando así los contenidos que ha aprendido ya por el mayor. Por último, quiero mencionar el entorno, el campo, el pueblo, la vida sencilla, sin estrés, sin coches, sin ruidos. En el momento en el que el maestro quiere observar cualquier contenido transversal o no con el área de ciencias naturales, lo tiene nada más que abrir la puerta y salir a ello. Por pensar en un par de desventajas que se me ocurren que pueda tener la escuela unitaria, en primer lugar pensaré en la interacción social.
Es verdad que cada vez que va el alumno a clase y se encuentra con 5 o 6 alumnos cada día, pues el grupo es muy reducido. Podemos pensar que hay un empobrecimiento a lo mejor social o en el que yo me pueda relacionar con otros niños de mi edad. Es verdad que en estas etapas no se tienen grandes amigos. Los grandes amigos se forjan posteriormente, cuando se van a otras etapas en las que efectivamente la interacción social va a ser mucho mayor. Otra de las desventajas que se me ocurren pueden ser el número de actividades culturales, de actividades complementarias que se dan dentro del centro. En un centro, en mi colegio, en Madrid, pues tenemos un gran número de actividades, tanto fuera como dentro del centro. Es cierto que esto se puede solucionar con un transporte, yendo y viniendo. A mí me gusta estar con los compañeros y disfruto el día con ellos. A mí sí me gusta porque así estamos más juntos. Se nota que hay menos personas y estamos más unidos. Que somos todos amigos y nos llevamos muy bien. Que nos lo pasamos muy bien, estamos muy juntos y también somos todos amigos. Porque juego y nada más. Lo que más me gusta es que me llevo muy bien con los niños y lo que menos es que dura mucho. Lo que más me gusta es que estamos todos los niños unidos y todos somos amigos y tenemos más atención de la profe porque somos menos, y lo que menos me gusta pues que dura mucho y que nos mandan tarea. No queremos que nos mandéis tantos deberes. Pues las ventajas yo creo que pues porque hablamos todos juntos, no tenemos que ir a la otra clase a hablarles a los demás. Ya que somos pocos, pues así hablamos, mientras que trabajamos hablamos todos. Como somos 8, pues si uno quiere jugar, tenemos más personas que quieren jugar a otro juego. Y, Creo que es más divertido. Pues a mí sí me gusta porque convivimos más y nos llevamos todos mejor. A mí me gusta porque si necesito ayuda puedo preguntar a los demás que saben más que yo. De juegos favoritos no tenemos porque nunca jugamos a claro. Siempre solemos jugar sobre la marcha. El que más me gusta es la comba. Fútbol. antes, ahora ya no. Al bote-botero. Uno liga y los demás tienen que pegar una patada a la botella y se tienen que ir a esconder, y el que liga tiene que ir a por la botella y contar hasta lo que le digan los otros y les tiene que ir buscando, y los demás se pueden salvar pegando una patada a la botella. Mi escuela era un lugar diáfano, de techos altos, de madera. Tenía amplias ventanas, el patio del recreo era grande, recuerdo que había un pozo muy grande tapado con una tapa de madera. Jugábamos alrededor del pozo y luego había una zona que era un pasillo largo que terminaba en una gran cancela. También recuerdo que tenía ventanas amplias donde entraba muchísima luz. Recuerdo que había dos grandes pizarras en una de las paredes, una a cada lado de la mesa de la profesora, y recuerdo también que nos sentábamos en pupitres de madera. Aún recuerdo el pupitre de madera con el sitio para el tintero. Había un gran mural, un gran espacio para mural donde poníamos todos los trabajos que hacíamos en el Día de la Naturaleza, donde allí poníamos con toda la ilusión del mundo todos los trabajos que hacíamos, todos, desde los más pequeños a los mayores. El vínculo que yo tuve siempre con la profesora fue un vínculo de muchísimo respeto y muchísimo cariño. Ella era una persona que nos daba nuestro lugar a todos, tenía el don de saber actuar en cada momento con cada uno de nosotros. Recuerdo que los más pequeños, había algún pequeño que podría dormirse y ella tenía lo despertaba de una manera muy dulce. Ella supo crear un vínculo muy fuerte con todos nosotros, un vínculo que llega hasta, yo la recuerdo hoy, 50 años después, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. El vínculo con el resto de mis compañeros era
bueno, fue un vínculo muy fuerte en el tiempo de las clases. Luego ya no hemos tenido tanto relación, pero en el momento, esos 6 años que compartimos, fue un vínculo fuerte. Nos ayudábamos, hacíamos excursiones juntos muy a menudo y era una relación muy casi de familia. Yo hice la primera parte de la educación general básica hasta quinto, y en sexto ya me fui a un colegio mixto, y la verdad es que tengo que decir que no noté en ningún momento ninguna carencia, todo lo contrario. Era capaz de empatizar quizás más en los problemas que podían surgir en clase que otros. Creo que aprendí sin saberlo, sin darnos cuenta. Nos enseñó, esta profesora Dolores, nos enseñó muchísima tolerancia, paciencia, empatía. Creo que de allí empecé a aprender. Tengo muchos recuerdos bonitos vinculados a mi escuela unitaria. Íbamos mucho de merendábamos porque era una zona era campo, entonces nos íbamos muchísimas veces a desayunar fuera. También recuerdo la época de Navidad, porque era un trabajo conjunto. Hacíamos, bueno, hoy lo pienso y es increíble, hacíamos unos belenes inmensos y todo el mundo tenía su pequeña parcela, los pequeños a nivel de su conocimiento y los mayores a nivel del nuestro. Entonces era un trabajo en equipo. De las materias que cursábamos en esa época, a mí me encantaba siempre las ciencias de la naturaleza, siempre me gustó muchísimo. Y la que menos me gustaba quizás era matemáticas. En aquella época yo valoraba para dedicarme en un futuro a la enseñanza. Me hacía ilusión quizás porque estaba viviendo una experiencia muy positiva con nuestra profesora, y entonces creo que yo quería ser como ella, creo. Ella no supo darse cuenta de que yo quería aprender a escribir a máquina en este caso, por cuando la veía ella trabajar y rellenar las fichas. Y no pasó por alto ese detalle. Entonces me dijo: ¿quieres aprender? Si quieres aprender, lo único que te pido es que dejes de ir a los recreos. Ese fue el pago que tuve que asumir. Ella notó que yo tenía una inquietud y quiso ayudarme. Pues yo creo que la escuela unitaria prepara bien para la vida. Al ser una educación de tantos niveles, de tantas edades, tú te tienes que relacionar desde el principio con gente muchísimo más joven que tú y gente más mayor que tú. Entonces eso conlleva también pues mucho grado de aceptación. Tienes que entender la posición y la situación del otro para entender determinados momentos que se pueden dar en clase. Entonces yo creo que es positiva, y encima yo creo que es en este momento que sería incluso más positiva, porque podemos contar con las nuevas tecnologías. No es lo mismo una escuela unitaria, la que me tocó vivir a mí, que aun siendo muy positiva, entiendo que tenía unas carencias. Entiendo que en este momento, con las nuevas tecnologías, creo que es una muy buena opción de enseñanza y de educación. Soy profesor de universidad. Estamos acostumbrados a pensar que el profesor de universidad es como la élite del mundo educativo, y eso no es correcto. La élite del mundo educativo es, y debería considerarse que es, el maestro de las primeras etapas educativas del niño. Nosotros, como profesores de universidad, nos encontramos con alumnos que ya tienen su personalidad formada. Solo les aportamos conocimiento, no les aportamos personalidad, no les aportamos ninguna cosa más que datos. El profesor que es capaz de influir enormemente, que deja una huella imborrable en sus alumnos, es el profesor de preescolar y el profesor de la educación básica. Así que son ellos los que tendrían que estar muy bien considerados por la sociedad y además muy bien pagados. Deciros que un CRA es un colegio rural agrupado en el que hay una cabecera, ¿no?, que es el cole como principal, por así decirlo, que ahí es donde está el equipo directivo, donde se hacen las reuniones, los claustros de profesores, etc. Pero luego a ese colegio le corresponden pues 3, 4, 5, otras 5 localidades más. Son las escuelas que están en las diferentes localidades del CRA. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que yo no sabía lo que era un CRA. Entonces, claro, tú acabas de terminar la carrera, te presentas a las oposiciones, recibes tu primer destino como interina, estás todo contenta y ves, Raquel, te ha tocado en este pueblo, que fue Turégano. El primer destino mío fue Turégano.
Total, que yo veo en el ordenador Raquel Castrillo, Turégano. Pues muy bien, llega el 1 de septiembre, yo me voy al cole tan contenta por mi primer día, mis primeros alumnos, todo feliz y contenta. Mientras yo estaba en el claustro, mi padre ya me estaba buscando piso en el pueblo. ¿Qué me encuentro? Que llego al claustro y me dicen, no, tú no vas a Turégano, tú te vas a San Pedro de Gaillos. ¿Y yo qué? No, mira, aquí pone Raquel Turégano, ¿lo ves? No, no me cambies ahora el destino. Casi me pego con la directora del cole, esto con 20 años en el primer destino. ¿Qué pasa? Que quedé como una pardilla delante de todo el mundo, porque a mí nadie me había contado lo que era un CRA. No todo con eso, llego a San Pedro de Gaillos y yo me encuentro que me voy a encontrar pues, con un aula de 10, 15 alumnos, todos igualitos, todos de la misma edad, todo fenomenal. Me dan el listado de alumnos, fulanito, 3 años, fulanita, 5 años, fulanita, primero de primaria. Llego, oye, pero ¿y esto? O sea, que me has metido un montón de cursos diferentes. Claro, no, Raquel, mira, que es que esto es así porque las escuelas de los pueblos pues son así, hay niños de diferentes edades, tampoco lo sabía. Y luego llega el primer día de clase y digo, madre, ¿y ahora qué hago yo con ellos? El de 3 años llorando, el de 4 con mocos, el de 5 más de lo mismo, pero luego la de cuarto contándome cosas de su fin de semana y el de quinto lo mismo. Veo que son niños totalmente diferentes, no veo unión por parte de nada entre ellos, digo, y siendo niños tan diferentes, ¿cómo yo ahora voy a organizar una clase a todos? Andaba pez, o sea, ese año yo lo pasé fatal. Para mí, la principal ventaja que tiene la escuela unitaria es la atención individualizada que puedes llevar a cabo con todos los alumnos, sobre todo para aquellos alumnos que tengan más dificultades, algún tipo de necesidad. Pues no dejan de ser, en esta clase, por ejemplo, 8 alumnos, entonces la atención que puedes dedicarles a estos 8 alumnos no puede ser la misma que si el aula tuviera 20 alumnos. Siempre me tienen ahí, si tienen alguna duda, pues levantan la mano y enseguida estoy. Otra ventaja de la escuela unitaria es que todos participan más, son poquitos alumnos, entonces por lógica todos tienen más oportunidades de que se les pueda dar el turno de palabra. Son alumnos de diferentes edades y por lo tanto colaboran muchísimo entre ellos, se ayudan mucho, sobre todo los mayores a los pequeños, les suelen ayudar, incluso a mí también me ayudan a darles clase a ellos, les gusta mucho porque se sienten importantes, se sienten así protagonistas como que son los mayores, incluso llegan a ejercer un poco de hermanos mayores con ellos. Y luego también una gran ventaja, que esta la veo súper importante, es el contacto diario que yo llego a tener con las familias. Tengo tan poquitos alumnos que es que ya no siento ni que sean mis alumnos, siento que son parte de mi familia. Yo trato a diario con ellos, claro, en una aula de 25 alumnos, si a la entrada y a la salida se te paran los 25 padres, pues no puedes atenderles a todos. Pero yo, por ejemplo, pues el contacto con ellos es muy cercano. Entran, me cuentan un poco, pues hoy ha pasado mi hijo la noche mal, porque le ha pasado esto, porque ha tenido pesadillas. Luego a la salida lo mismo, ¿qué tal hoy mi hijo que estaba un poco enfermo, que ha venido un poco acatarrado, qué tal ha pasado el día? Entonces siempre el contacto diario es muy cercano. En esta profesión yo creo que es muy importante conocer al alumno, no puedes tratar a todos los niños por igual. Entonces siempre que conozcas la situación de cada alumno, te puedes llegar a poner más veces en su situación y de cara luego a saber cómo tratarle en clase, cómo evaluarle, pues viene muy bien también eso. En cuanto a los resultados académicos, yo no pienso que haya ninguna diferencia prácticamente entre la escuela unitaria y la escuela tradicional. Yo creo que más diferencia hay en cuanto a la forma de enseñar, la forma de transmitir los contenidos. Ahí sí que pienso que puede llegar a hacer diferencia, que al final la diferencia la marca el maestro, pues no hay una forma única de poder enseñar, entonces cada maestro luego tiene su librillo, ¿no? Donde sí que veo diferencia y que se suele notar más es en aquellos niños que tienen algún tipo de dificultad o necesidades de más apoyo específico para ellos. Ahí sí que veo que los niños con esas necesidades tienen más ventajas de estar en una escuela unitaria, son pocos alumnos y evidentemente la atención que puedes dar a ese niño no es la misma que puedes dar a ese mismo alumno en un aula de 20 alumnos. De hecho, a mí me ha pasado algún año de tener algún niño con estas características que es que necesita apoyo, necesita que estés constantemente pendiente de él, delante, que le atiendas, porque te necesita, te reclama y por sí solo no es capaz de tirar. Entonces, ahí sí que pienso que tiene una gran ventaja. Normalmente en los CRAs, antes he hablado de las ventajas, porque creo que son varias, pero es verdad que prácticamente no he dicho ninguna desventaja.
Pero sí que creo que tienen una desventaja y es en cuanto a los medios. La mayoría de los CRAs tienen pocos medios y luego los que hay son viejos, están deteriorados, son antiguos, no están cuidados, no están renovados. Entonces ahí sí que veo una gran diferencia. En Lastras concretamente, pues me llama la atención que los medios con los que contamos están bien, son suficientes, yo no he hecho en falta nada. Luego también nos coordinamos mucho entre los maestros. Si yo necesito algún tipo de material que yo aquí no tengo y a lo mejor en la cabecera del CRA, que es Águila Fuente, sí que lo tienen, pues compartimos mucho material entre nosotros. Aprovechamos, utilizamos a nuestros compis, los que son itinerantes, que siempre nos hacen ese pequeño favor. Llamo, oye fulanito, por favor, ¿me puedes traer esto que es que no tengo y me hace falta? Entonces siempre les utilizamos a ellos un poco así como de mensajeros, pero no pasa nada porque luego les invitamos a una caña y tan contentos. Entonces, bueno, yo aquí no tengo ese problema, pero sí que me he encontrado con algunos casos en los que sí que digo, jolín, este cole debería estar un poquito más cuidado. Como somos poquitos alumnos, esa es una de las ventajas. Tenemos una pizarra digital que no tenemos que compartir con nadie. Y luego tenemos tablets, son 8 niños, tenemos 5, pues yo creo que oye, que no está mal. Luego tenemos ordenadores también, o sea que concretamente en este cole de Lastras, en cuanto a medios, andamos bien. Sobreviviré. De niebla me impida mirar y esta vida que tengo y que es la mía sobreviviré aunque la sola del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada despertar, sobreviviré y esta vida que tengo y que es la mía. Mi nombre es Miguel Ángel, soy padre de 3 niños, ahora mismo uno de 14 y 2 niñas de 11 que son mellizas, y han estado en una escuela muy pequeñita donde todos estaban juntos y la verdad es que la experiencia en esta escuela, ya que uno de los niños ya ha salido al instituto, ha sido bastante positiva en el total de la experiencia. Vale, mis 3 niños vienen de protección de menores, son niños adoptados y aunque vinieron pequeños a nosotros, son niños que venían con falta de desarrollo desde su infancia y eso le ha dificultado mucho el aprendizaje. De hecho, los 3 tienen distintos niveles de dificultades de aprendizaje. Eso también nos llevó a plantearnos a la hora del tipo de educación que necesitaban, que necesitamos una prioridad, que nuestros niños lo que necesitaban era mucho cariño, mucha cercanía, mucho trato individualizado, para que pudieran salir y no solo tener capacidades académicas, sino tener muchas capacidades humanas, capacidades para poder salir. Y eso queríamos que este tipo de colegios, donde todo es más cercano y es más diario, pues lo facilita mucho más. Las ventajas que tenemos en este tipo de escuelas, muchas veces sus propias ventajas son sus propias debilidades, y hay una que es la cercanía, ¿vale? La cercanía es fundamental a la hora de la educación de un niño, es decir, como padres estamos la mitad del día con ellos y la otra mitad están en el colegio, pero nosotros nos sentimos muy cercanos a los niños, nos consideramos que es nuestra responsabilidad y esa misma responsabilidad la tienen los maestros y las maestras en el colegio. Entonces esa cercanía hace que tengamos una información y una visión de los niños constantemente diaria, es decir, yo hablaba con los profesores cuando iba a recogerlos, con los profesores todos los días. Los profesores me podían decir, porque me dan al niño en la mano, no como en los colegios más masivos donde tienes que esperar fuera, en la puerta. Yo recogía a mi niño y a mi niña de la mano del profesor y me decía, hoy ha estado mejor, he estado bien, y si una semana tenía más problemas, menos problemas, pues yo se lo podía comunicar al profesor, ha dormido peor, ha tenido varios días, y él sabía cómo estaba y demás. Entonces, él conoce al niño mucho más. Por ejemplo, mis niños tienen una historia detrás, tienen una mochila, y eso es muy importante que los profesores lo tengan en cuenta, que los maestros lo tengan en cuenta, que el centro en general lo tenga en cuenta, y eso se da en este tipo de centros, ¿no? También es su debilidad, porque cualquier cosa se magnifica, cualquier problemita. Los niños a veces, yo le decía a los maestros que muchas veces los miramos demasiado, ¿no? Los miramos demasiado porque los mirábamos día a día, ¿no? Día a día estábamos mirando la evolución del niño, pero esa cercanía es una de las cosas que se pierde en otros, esa
falta de institucionalidad, o sea, de protocolos, de todo eso, se pierde y hace más fácil la vida. También digo que muchas veces es una habilidad cuando hay problemas en ese sentido, pero la gran ventaja que tiene la comunitaria es la cercanía no solo del niño con el maestro y con el maestro que conoce su historia, sino con la familia con toda ella, que puede tener una comunicación constante y casi diaria. Cuando hablamos de la preparación que tienen estos niños en la escuela, yo he tenido siempre un debate con los propios maestros de este tipo de colegios. Es que, ¿de qué hablamos cuando decimos preparado? ¿De qué hablamos cuando decimos preparado? ¿Qué objetivos tenemos? Si es el curricular, pues depende de qué niño, depende del niño, porque aquí el niño, la unidad es muy importante. Es decir, si tú en una clase de 10, como entraron mis niñas, las dos con dificultad de aprendizaje, es el 20% de la clase. Entonces, hay un impacto muy grande en ese grupo, un impacto que entre con los niños. Entonces, el nivel académico, por ejemplo, del grupo donde estaban mis niñas, donde convivían mis niñas con distintos niños de distintos niveles, es muy fuerte, no puedes hablar de currículum académico en ese curso. Entonces, si hablamos de la preparación para la vida, la preparación de habilidades sociales, la preparación, la preparación humana, que muchas veces es lo que buscamos y lo que vemos que faltan en los colegios, estos colegios lo tienen entera. O sea, los niños en estos tipos de colegios aprenden a vivir en sociedad. Y eso es muy importante, muy importante. De hecho, una de mis niñas ha ido arrastrando todo lo que es el nivel curricular, pero ha ido oficialmente pasando de curso, pero tampoco importaba que pasara o no pasara del curso, porque llevaba su ritmo. Nosotros no nos interesaba si pasaba primero, segundo, tercero, como seguía en el mismo ámbito, lo que hacía era ir adquiriendo a su propio ritmo los propios conocimientos curriculares, pero a la vez pues iba desarrollando esa empatía con otros niños, iba desarrollando ser feliz en ese sentido. Y lo que sí es seguro que en este tipo de colegios, por experiencia y por lo que he hablado yo también con otros padres, es que los niños salen muy felices, niños que no son conflictivos, niños que no son agresivos, porque ese tipo de ambientes no lo da para ser agresivos, no son muy excesivamente competitivos en el sentido negativo, es decir, de competir a base de dejar a gente fuera, suelen ser más solidarios, más empáticos. Eso se genera y un bien social. En ese sentido salen mucho mejor preparados. Académicamente, pues va a depender del niño, porque como estamos hablando de un niño o de dos niños, depende de la capacidad que tiene el niño. Es muy importante, que hay otra parte positiva también de estos cursos, es que cada niño va a poder desarrollar la parte mejor del mismo, en ese sentido. Porque aunque académicamente no cumpla parte del currículum, seguro que va a desarrollar otras habilidades. Y eso muchas veces cuando el niño está aislado, está masivo, en una clase de 25 o 30 niños, es difícil que nadie le pueda guiar, que se sienta integrado, y niños con dificultades, pues en colegios mayores pues suelen pasar más dificultades. Las desventajas que tiene este tipo de centro, como he comentado antes, precisamente es su gran beneficio, es decir, es su tamaño. Su tamaño limita, por ejemplo, el tipo de recursos, ¿no? De hecho, se presentan paradojas de que algún tipo de recurso lo tienen sobredimensionado y otros más necesarios lo tienen con muy pocos recursos o muy debilitados. Porque, claro, es difícil en este tipo de centros tan pequeños que se fijen tanto y que tengan todos los recursos que puede tener un gran centro. Por ejemplo, de profesionales o de distintos profesionales. Un centro grande pues tiene un profesor de apoyo para el lenguaje, un profesor de apoyo de ayuda, un profesor de todo eso. En un colegio pequeño tiene que ir al mismo maestro, a la misma maestra. Y además se junta también las propias maldades del sistema que tenemos educativo, que hace, por ejemplo, que los maestros no estén muy fijos en las zonas. Estos tipos de colegios suelen estar en zonas rurales, pequeñas, aisladas, donde muchas veces los maestros y más jóvenes pues no quieren hacer vida o no pueden hacer vida o tienen otras perspectivas de vida. Entonces hace que haya mucha circulación de un maestro o de una maestra por el mismo centro. Eso sí dificulta mucho porque, como te he dicho antes, la ventaja es que hay cercanía. Y si esa cercanía no se mantiene con el tiempo, tanto con el niño como los maestros, pues se pierde y todos los años tenemos que volver a empezar, ¿no? No he contado yo a veces la historia de mis niños y la mochila de mis niños, las circunstancias de mis niños para poder.
La ventaja es que es pequeño y lo podemos hacer. En el primer mes todos tenemos tutoría con el profesor y especiales y demás, con el maestro y la maestra. Entonces, esa parte de ahí sí. Y luego hay una parte muy importante que lo he notado porque incluso me la ha manifestado algún maestro. No sé, desconozco cómo ahora la carrera en magisterio, cómo salen los graduados, pero no salen preparados para dar varios niveles a la vez. No salen preparados. O sea, una maestra tuvo más dificultad con una clase con 12 niños por dar varios niveles que con una clase con 25 niños. Es decir, es paradójico, pero es verdad que muchas veces los maestros y maestras no vienen preparados para ese nivel o esa experiencia. No sé si no la tienen, no se preparan para ello, y entonces la experiencia que generan con grupos de 25, con todo un sistema administrativo a su favor, a un colegio de estos pequeños, donde tiene que dar varios niveles a la vez, donde el sistema administrativo de apoyo no lo tiene, sino que lo tiene que gestionar ella misma o él mismo, pues entonces eso le genera incluso estrés a algún maestro o maestra que otro. La paradoja del sistema que hace que haya ese vaivén de maestro y de maestra en el colegio, no haya una continuidad de maestro fijo, de maestro con una cierta continuidad, una cierta valoración en ese territorio para que se quede en el territorio, afecta mucho no solo a toda la continuidad académica del niño y de la familia, sino todo al estado emocional del propio niño. Es decir, como decía antes, hay una vinculación muy especial con el maestro, es decir, es muy cercano. La mayoría de estos colegios no tienes que pedir permiso para ir a hablar con el maestro, porque el maestro está al lado tuyo, está cerca tuya, está constantemente al lado tuya, lo conoce tu madre, lo conoce tu padre, entonces tiene una vinculación muy fuerte con esas personas. Entonces, cambiar cada año quiere decir volver a empezar, es decir, entonces no tiene esa continuidad en el niño. Para los niños la etapa escolar debe ser continua. Otra paradoja que también tienen estos centros son, por ejemplo, los protocolos, cuando se aplican los protocolos o los determinados reglamentos que llegan a generar situaciones bastante absurdas, ¿no? Un problema de violencia en este tipo de colegios puede ser que un niño le haya pegado un bofetón a otro niño. Eso genera un problema de violencia que, si te ciña la norma, tienen que abrir protocolos de violencia, protocolos de acoso, que en este tipo de situaciones son coherentes, no es muy incoherentes. Es decir, en donde si hay un problema entre dos alumnos, los padres se conocen, los maestros se conocen y no tienes por qué generar todo un sistema que está preparado para unas realidades muy diferentes. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Soñar que puedo volar.
acostumbré a respirar, a derrochar